De modo que en este círculo que usted señala, bueno, hay una gran coincidencia con el pensamiento ácrata en el sentido de que un nuevo estado de plenitud, que sería el comunismo, como Marx lo pensaba, el Estado desaparece. Sí. Porque no existe entonces una forma de violencia contra los individuos, de poder sobre la sociedad, sino que el Estado es una necesidad de determinadas clases para apropiarse del excedente. Bueno, es en este sentido en que efectivamente hay una sintonía entre el viejo pensamiento anarquista y el marxismo, me parece. Sí, sí, por supuesto. Y no solo entre ellos, sino por ejemplo, como decíamos, los estoicos plantean una cosa muy similar, hablan de una edad de oro en la cual no existían diferencias sociales, no existía la propiedad, no existía el Estado. Entonces allí hay distintas, por ejemplo, interpretaciones. El pensamiento ácrata piensa que primero surgió el Estado y el Estado fue la causa de las divisiones sociales. El marxismo piensa que primero se dio la acumulación de un excedente que quiso ser apropiado y el Estado surgió para defender al que acumulaba el capital de alguna manera, ¿verdad? Esas son distinciones. Por ejemplo, en el Tíbet, y es raro que salga con el Tíbet. Usted ha vivido muchos años, sí, ¿verdad? Sí. En esas sociedades. Sí. Ahora vamos a hablar de eso porque creo que a todos nos intriga ese mundo que a veces es no solo lejano, sino ignoto. Sí, sí, yo de alguna manera, cuando era bastante joven, leí un libro, en una novela de Morris West que se llamaba El Embajador. Sí. Yo era agnóstico y no me gustaba absolutamente ninguna creencia. Ni siquiera la creencia atea, que ya es afirmar algo que no se puede saber, que no hay algo más allá. Bueno, por eso era agnóstico. Exacto, exacto. Y leo que existía algo que era el budismo zen, que permitía llegar a un estado de plenitud, de armonía, sin necesidad de creer ni en un Dios, ni en un alma, ni en una reencarnación, ni en absolutamente ninguna de este tipo de creencias, pero sí creer que era posible llegar a esta armonía. Total que, bueno, las vicisitudes, no tenemos tiempo aquí de explicar cómo se dio todo esto, pero yo terminé parando en la India. En verdad yo no andaba buscando un maestro, a mí me interesaba el Zen que estaba en Japón, pero quise conocer la India. Un poco quizá buscando lo que los franceses llaman de paysagement, que es este cambio de paisaje que de alguna manera nos da una percepción más fresca. Yo había visto fotos de la India y quería conocer esto. Y entré en un monasterio en Nepal y había allí un lama tibetano. A mí no me interesaban los tibetanos porque había leído Lobsang Rampa y entonces era cosas de creencias, de que uno se salía del cuerpo y veía el cuerpo desde afuera. Y yo no le veía ninguna utilidad y era creencia, que no me gustaban las creencias. Pero al entrar en un monasterio vi un lama tibetano y este lama tibetano estaba en un estado de total tranquilidad. De este estado salió un mantra de repente que parecía que él no lo estaba haciendo. ¿Qué es un mantra? ¿Qué es un mantra? Un mantra es una fórmula sagrada que se utiliza en la meditación por una serie de distintos motivos según el tipo de tradición de que se trate, ¿verdad? Y parecía que esto salía por sí solo sin que él lo hiciera. Luego salían los mudras, que son también símbolos pero gestuales y que tienen todo un lenguaje. Y había un poco de niñitos allí que empezaban cada vez más tremendos, más traviesos, a lanzarse bolitas de una masa que se utiliza para hacer unas especies de ofrendas rituales. Y entonces salía el maestro de este estado con un palito y tac, 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 les daba. Y volvía otra vez a su estado y ellos se tranquilizaban, ¿no? Y bueno, a mí que no me interesaba lo tibetano, me encontré allí con aquello que yo estaba buscando a través del budismo zen. Total que yo había ido un pequeño viaje que no pensaba quedarme mucho tiempo. Que se prolongara mucho. Exacto. Y resulta, bueno, yo tenía un pequeño apartamento en Venezuela que daba cerca de $200 mensuales y en la India y en Nepal eso era bastante dinero relativamente. Total que me quedé 10 años. 10 años. Sí. Entonces, perdone, continuando con sus observaciones, decía que entonces recoge precisamente estos elementos de la filosofía oriental y cómo los incorpora usted a una visión
contemporánea, digamos, por emplear una palabra a veces extremadamente simplista? Bueno, es que sucede que la crisis, actualmente estamos en una crisis muy grave. Muchos científicos muy respetados dicen que si las cosas no cambian, podría ser que para el año 2035 estuviéramos en una crisis que podría llevar a la desintegración de la sociedad humana. Esto, por supuesto, no lo podemos demostrar aquí, simplemente es una opinión de algunos científicos importantes. Pero hay elementos fuertes para afirmar, al menos para decir, como yo lo expresaba algunas veces aquí, que el ser humano es un animal en peligro de extinción. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y que ese proceso de autoextinción pareciera que se acelera todos los días. Exactamente. Tenemos aquí, por ejemplo, toda esta cantidad de huracanes. La incidencia de huracanes es cada vez mayor y esto definitivamente es el cambio climático, el calentamiento del Pacífico, hace que haya más calor que redistribuir, entonces el niño y la niña se hacen más pronunciados y todo esto incide en todos estos fenómenos climáticos. Pero este es solo un elemento, tenemos que se extinguen muchas especies cada minuto. Tenemos la destrucción de la capa de ozono, tenemos tantas variables que están interactuando, ¿verdad?, para hacer que nuestra existencia esté verdaderamente en peligro. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues por supuesto que el elemento social, el elemento de todas estas famosas divisiones de clases, oposiciones entre las clases, oposición del ser humano contra la naturaleza. Gregory Bateson, un importante pensador que nació en Inglaterra y luego se hizo estadounidense, él hablaba del propósito consciente en contra de la naturaleza. Esto depende de una conciencia nuestra que es fragmentaria. Bateson decía que cuando vemos un arco, no nos damos cuenta de que el arco es parte de un circuito. Entonces, si el arco nos molestaba, desarrollábamos armas para atacar el arco y de esta manera rompíamos el circuito del que el arco era parte y nosotros también. Entonces, esto es mucho lo que hemos hecho con la tecnología y depende del desarrollo de esta sensación de separatividad, de sentirnos separados cada vez más de los seres humanos, del resto de los seres humanos y de la naturaleza, que es lo que hace que querramos también esclavizar a los otros seres humanos y dominar a la naturaleza.